recién desempacado de Estados Unidos para irse al altiplano, un personaje que lo sueltan allá porque termina su condena, lo mantienen en espera, en México levantan la mano, mándenoslo para acá, porque trae una lista de delitos pendientes, cargos delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hablamos de Osiel Cárdenas Guillén, era líder nada más del cártel del Golfo y de los Zetas. Sofía Huet, policía especialista en seguridad, maestra en gestión pública y doctoranda en derechos humanos. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Pamela, pues aquí platicando de un personaje que sí tendrá que ser motivo de no solamente de preocupación, sino también de ocupación en cuanto a lo que pueda seguir operando, ¿no? Desde este lado de la frontera y que solamente redondeando lo que tú comentas de los delitos que se le imputan, pues es alguien que si se le comprueban todos y hay una sentencia a los mismos, pues son más de 700 años de cárcel. Creo que esto que dijiste, si se le comprueban todos, porque aquí me parece que es donde generalmente está la falla. ¿Qué tiene que suceder para que se le compruebe delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita? Bueno, incluso homicidio. Hay que recordar que además, pues su captura ya ocurrió hace alrededor de 20 años, ¿no? Entonces, tendríamos que tener un sistema judicial, tendríamos que tener fiscalías que en el tiempo preserven justamente la construcción de estos casos y que no solamente preserven, sino que en el transcurso de todos estos años ojalá se hayan alimentado, es decir, que los procesos que él viene a enfrentar en su contra, pues no se empiecen a construir a partir de unos meses antes. Porque además hay que recordar que él había sido condenado a 25 años, primero evitó una cadena perpetua al asumirse como un testigo colaborador, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Después le dan 25 años, pero de estos 25 no llegó ni a la mitad, más o menos la mitad, por un buen comportamiento. Entonces, wow. La justicia mexicana tuvo alrededor de 12 años para continuar construyendo estos casos y que el día que lo pidiera de vuelta, que además creo que es lo correcto, pudiera seguir trabajando, pudiera ya tener casos o pudiera tener ya elementos que conduzcan a una sentencia sólida en un momento muy complicado en México, con los cambios que hay en el tema de la reforma al Poder Judicial, etcétera. Entonces es la tormenta perfecta. Oye, no sé si pueda o no funcionar así, o si sería una pregunta más apropiada para un abogado, pero esta información que surge de los procesos en Estados Unidos, incluso como testigo colaborador, ¿puede servir en los casos en México? Bueno, y creo que la pregunta inicial sería, ¿hay colaboración para obtener esa información que tiene que ver con un juicio? Sí hay colaboración, pero francamente los delitos por los que fue juzgado en Estados Unidos no tienen nada que ver o no son tan similares en México. En Estados Unidos fue juzgado por tráfico de drogas, cocaína, marihuana, lavado de dinero y amenazas o extorsión a 2 agentes estadounidenses. Esos fueron los cargos. En México es el tema de uso de armas, de explosivos, de tráfico evidentemente de drogas, pero también de homicidios y otros delitos mucho más complejos, delitos sí del orden federal, pero son casos que sí tiene que haber colaboración, eso es evidente, porque además en Estados Unidos no se pudieron haber construido los casos sin la colaboración mexicana, pero que de lo que lo juzgaron en Estados Unidos, por decirlo así, es lo de menos en contra de lo que en México se le puede juzgar, porque además en el caso de Osiel hay un tema particular. Podríamos decir que él ejemplifica todo lo que se puede lograr a punta de violencia. Él hizo de la violencia extrema su principal arma. Hay que recordar que él es el primero que militariza un cártel, ingresando exintegrantes del ejército mexicano con alta especialidad. Entonces, imaginemos si solamente pudiéramos estar hablando en México de un tema de tráfico de drogas o de amenazas a agentes del Estado mexicano. No, aquí son mucho más complejos los casos. Entonces, más allá de que sean temas jurídicos, se puede decir que son temas policiales que derivan de la cooperación internacional, pero digamos que lo que en Estados Unidos se le juzgó, pues son cosas menores si lo comparamos con el daño que en México se hizo. Ahora, viene también esta otra pregunta que tiene que ver con lo que tú mencionabas. Era el asunto de que se tengan las pruebas y el asunto de que pueda estar operando desde México.
¿Hay evidencia de que algún criminal opere dentro de las cárceles de Estados Unidos? Y aquí, pues sabemos que eso es muy fácil que suceda, ¿no? Mira, en Estados Unidos es poco probable, ¿no? Porque tienen un sistema de justicia mucho más robusto y porque además ahí hay un principio básico que si tú lo platicas con los agentes estadounidenses en cualquier ámbito te lo van a decir. Sus condiciones de carrera policial y de carrera profesional son tan claras y firmes, es decir, no cambian cada 3, cada 6 años, que ellos saben que tienen una carrera que ponen en riesgo y que su pensión la ponen en riesgo con hechos de corrupción. Uh-huh. Es decir, tendría que ser un funcionario, una funcionaria pública de verdad muy ansiosa por el recurso económico, que sea capaz de perder lo que al tiempo ganaría por un monto económico mayor. Sin duda, en todos lados se cuecen habas, eso es definitivo, ¿no? En el caso de México, pues sí es un tema que, como bien lo comentas, muy común la operación de los criminales dentro de las propias cárceles. Hay algo que en gobierno federal, dentro de la estrategia que anunciaron, a mí me gustó, que es justamente recuperar la inteligencia también en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es una gran fuente de información, que cuando tú no entiendes los temas de inteligencia, pues solamente crees que es un recluso hablando con su abogado, con su familia, etcétera, etcétera, pero la realidad es que en los últimos años en el sistema penitenciario se ha dado una vía libre para que los internos, sea comprobada o no su inocencia, sigan operando. Y ese es justamente uno de los retos de la llegada de Ociel Cárdenas a México, que su estadía en cualquier sistema penitenciario tendría que ser muy bien vigilada, que tendría que ser muy bien observada y que evidentemente en el marco de lo que la ley permite, pues también la inteligencia se haga presente. Claro. Ese es el gran reto. Sofía, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y entender pues lo que viene. Muchísimas gracias.